Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver la búsqueda de datos en un array. Así que comencemos. ¿Cómo buscar un elemento dentro de un arreglo en C#? Para buscar un elemento dentro de un arreglo en C#, tenemos que tener obviamente el dato a buscar dentro del array y utilizar una variable preferiblemente de tipo booleana para comprobar efectivamente si se encontró o no el valor. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros a seguir para buscar elementos dentro de un arreglo en C#, veamos unos valores de ejemplo que vamos a utilizar en código, que vamos a llevar a la práctica, para poder comprender y realizar la búsqueda de datos en un array. Entonces vamos a realizar un array de tipo de dato string, que va a tener estos 4 valores, y nosotros vamos a realizar el código correspondiente que nos permita buscar valores dentro de ese arreglo. Entonces, teniendo en cuenta esto, situémonos en Visual Studio y realicemos el ejemplo práctico. Bueno, ya dentro de Visual Studio, para ir adelantando, ya creé el formulario con 3 componentes. El primero pues es un label que indica qué es lo que tiene que ingresar el usuario en la caja de texto. Y tenemos un botón que es el que nos va a permitir buscar el elemento dentro del array. Dentro del código del formulario he adelantado la declaración del array llamado nombres, que es de tipo de dato string, con los valores que veíamos en la presentación. Lo he declarado como una variable de clase, es decir, por fuera de cualquier método o función, para poder acceder desde la función o desde el método del evento clic del botón, que es el que vamos a codificar a continuación. Entonces, ya declarado el array, lo que tenemos que hacer simplemente es codificar dentro del botón btn buscar, que es el nombre que le coloca al botón, y dentro de su evento click. Entonces, ya generado el evento click, vamos a colocar el código dentro de las llaves de este método o función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capturar el valor que se va a buscar y que se encuentra dentro de la caja de texto txt_nombre, que es donde vamos a ingresar el valor a buscar. Entonces, como eso va a ser un string, creamos una variable de tipo de dato string, a la cual voy a llamar nombre, o podemos colocarle valor, y este va a ser igual a el txt_nombre en su propiedad text. Entonces, con esto estoy obteniendo lo que el usuario ingresa en la caja de texto y lo estoy almacenando en esta variable llamada nombre. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una variable de tipo de dato bool, a la cual voy a llamar encuentra y le voy a dar un valor inicial de false. Ya les voy a explicar para qué sirve. Luego vamos a crear un bucle for, el cual su variable contadora pues la vamos a inicializar en 0, ya que vamos a recorrer un array, y la condición va a ser que i sea menor que nombres.len. Recuerden que el array se llama nombres y vamos a utilizar la propiedad len para obtener el número de elementos que tiene el array. Pero aparte de ello va a tener una condición adicional. Vamos a colocar aquí un operador lógico del i, el i lógico, que es el que me va a permitir que se cumpla la condición siempre y cuando ambas condiciones sean verdaderas. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces la otra condición va a ser que encuentra siga siendo false y que i se aumente de 1 en 1. Entonces, ya creada la estructura del bucle for, vamos a codificar lo que va a llevar este ciclo. Bueno, simplemente dentro del bucle for vamos a colocar un condicional if, cuya condición va a ser que sin nombre, que es el valor que vamos a buscar, es igual. Recuerden que vamos a comparar cadenas, por lo tanto utilizamos el punto equals para comparar cadenas, que sin nombre, que es el valor a buscar, es igual a lo que está en el array nombres en la posición i. Entonces, si esto es igual, entonces abrimos y cerramos llaves y la variable encuentra va a cambiar su valor a true. Entonces, si la variable encuentra cambia su valor a true, quiere decir que efectivamente se encontró el valor. Entonces, aquí fuera del bucle for vamos a colocar otro condicional if, cuya condición va a ser que si encuentra, vamos a colocarlo de esta forma, es igual a true. Lo podemos colocar así o simplemente lo podemos dejar así, que significa lo mismo. Si solamente colocamos una variable booleana de esta forma, estamos haciendo referencia a que si encuentra es igual a true. Entonces lo podemos dejar de esa forma. Y si encuentra es igual a true, pues mostramos por medio de un message box .show que se encontró el valor. Entonces colocamos aquí se encontró el valor.
cerramos con punto y coma. Y en el caso de que no, vamos a colocar aquí un else, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos que no se encontró el valor. Vamos a colocar aquí no se encontró el valor. Y ya con esto tenemos terminado el código. Voy a explicarlo paso a paso para que entiendan cómo funciona. Vamos a ejecutar el programa. Aquí tenemos el formulario. Y si yo ingreso por aquí, por ejemplo, María, que es uno de los valores que se encuentra dentro del array, vamos a colocar otro mejor. Uno que esté, por ejemplo, en la segunda posición, que es Juan. Si yo coloco aquí, por ejemplo, Juan se va a almacenar en la variable nombre, gracias a la propiedad text de la casilla txt-nombre, y se va a almacenar pues en esa variable. Ya almacenado el valor que vamos a buscar en la variable nombre, declaramos una variable llamada encuentra de tipo de datos bool y la inicializamos en false. Ya les voy a explicar por qué. Luego de esto, entra el bucle for, donde la variable contadora la inicializamos en 0, porque vamos a recorrer un array, y la condición de este bucle va a ser que i sea menor que el largo del array, en este caso que sea menor que 4, que es el número de elementos que tiene el array, pero además se tiene que cumplir otra condición, que es que la variable encuentra sea igual a false. En este caso la variable encuentra es igual a false porque así lo declaramos inicialmente. Entonces entra a ejecutar lo que está dentro del bucle, el cual va a ser este condicional if, cuya condición es que sin nombre, que en este caso tiene almacenado el nombre de Juan, y lo vamos a comparar con lo que está en el array nombres en la posición i. Eso quiere decir que aquí estamos diciendo que Juan es igual a lo que está en nombres de i. Y en nombres de i, que en este caso i vale 0, primera iteración, ese quiere decir que i vale 0. Entonces estamos haciendo referencia al valor que está en el array nombres en la posición 0. Y el array nombres en la posición 0 pues está el valor de María. Entonces en este caso, como Juan no es igual a la cadena María, pues no se cumple la condición. Por lo tanto, va a omitir lo que está dentro del condicional. Entonces la variable encuentra no cambia su valor, sigue siendo false. Entonces vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 0 sino que vale 1. Y aquí se compara nuevamente, que si i, que es 1, es menor al largo del array, que es 4. Esta condición se cumple porque 1 sí es menor que 4. Pasamos a la segunda condición, que si encuentra es igual a false. En este caso, encuentra sigue siendo false, por lo tanto se cumple la condición. Y como ambas condiciones se cumplen, entra a ejecutar las instrucciones que están dentro del bucle for. Entonces evalúa nuevamente la condición del if, que sin nombre, que es Juan, es el valor que tiene almacenado, es igual a lo que está almacenado en el array nombres en la posición de i, que en este caso es 1. Entonces en el array nombres en la posición 1 está almacenado el nombre de Juan. Entonces en este caso, como la cadena Juan, que está almacenado en la variable nombre, es igual a lo que está almacenado en el array nombres en la posición 1, que también es Juan, se cumple la condición. Y como se cumple la condición, pues pasa a ejecutar lo que está dentro del if, lo cual es esta nueva asignación que se le está modificando el valor que tenía anteriormente a la variable encuentra, que era false, por el valor de true. Entonces ya encuentra no tiene almacenado false, sino que tiene almacenado true. Termina de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 1, sino que vale 2, y evalúa nuevamente la condición del bucle, que si 2 es menor a 4. En este caso la primera condición se cumple, por lo tanto esto es verdadero. Pasamos a la segunda, que si encuentra es igual a false. En este caso encuentra ya no es igual a false, porque recuerden que en la anterior iteración, en la anterior vuelta de bucle, cambió su valor a true. Entonces como encuentra no es igual a false, no se cumple esta segunda condición y por lo tanto es false. Entonces recuerden que en el operador lógico i, para que la condición en general devuelva verdadero, ambas deben de ser verdaderas. Y en este caso, como una es verdadera y la otra es falsa, la condición no se cumple y el bucle se deja de repetir. Por lo tanto, la variable encuentra tiene almacenado en esta línea el valor de true. Entonces, si la variable encuentra es igual a true, que es lo que está ocurriendo acá, entonces va a mostrar se encontró el valor. Entonces, si yo presiono aquí en buscar, fíjense que se muestra se encontró el valor. Hay algo particular con este método equals que estamos utilizando acá. Si yo coloco aquí la J del nombre de Juan en minúscula, me va a colocar que no se encontró el valor. A pesar de que el nombre es correcto, escribí Juan, por colocar la primera letra en minúscula, el programa me está diciendo que la cadena no es igual.
Entonces, si nosotros vamos a buscar un valor, en este caso, tiene que ser exactamente como lo colocamos en el array. En el array, como yo lo coloqué en mayúscula, pues aquí lo tengo que colocar en mayúscula. Ya más adelante vamos a ver cómo arreglar este tipo de errores de validación, que son pues muy sencillos de arreglar, pero sí necesitan su explicación. Entonces más adelante lo veremos de una manera más clara. Bueno muchachos, esto es todo por esta video clase. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.